el ungido, el esperado, el Salvador, el rey de un reino que jamás será destruido. Ahora, el nombre de la palabra se hizo carne en la tierra es Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, dice en el versículo 17 de Primera de Juan, pero dice la gracia y la misericordia vino a través de Jesucristo. La ley vino a través de Moisés, pero la gracia y misericordia ha venido a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué gracia? Porque la gracia significa, es un don que no meritamos, es un don que no hemos ganado, es un don que no lo merecemos. Jesús, Él creció con gracia, en estatura, en sabiduría. Jesús se hizo carne, wow. Jesús es el verbo. Jesús, Dios, Él fue el que creó el universo. Él es. Y fíjese que cuando Él nació, la Biblia dice en Hebreos 1:2, dice que Él lo creó todo. Que el verbo creó todo y todo subsiste también por ese verbo. Pero mire lo que dice en Juan, en Lucas 2, del 1 al 7. Mire qué bello pasaje de lo que en sí representa la Navidad. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que fue llamada Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire qué cosa. La Biblia dice en Corintios 9 de que Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos ricos. Aún donde Él vivir, Él no tenía, aún siendo Él el Dios, el Creador, no tenía dónde vivir. Él, aún donde Él vivió, aún su tumba, todo fue prestado. Se cumple la palabra de que Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos ricos. Mire qué tremendo es esto, que Jesús mismo tuvo que nacer bajo circunstancias que aún no había lugar para Él. Mire qué tremendo es esto. Ahora, para que usted vea que en Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por Él, dice en Juan 1:3. Todo fue hecho por Él. Todo fue creado. O sea que Jesús, Él existe y siempre ha existido. Según el versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir de que Juan, fíjese, Juan va y regresa a Génesis. Y dice, o sea que aún antes que naciera Jesús, dice que Juan dice que en el principio era el verbo que es Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Qué tremendo. Por eso es que todo lo que ha sido creado por la palabra. Y todo, aún nuestra ropa subsiste por la palabra. Es sostenida por la palabra. Aún las moléculas más chiquitas que aún los científicos no han podido identificar, es que
no han descubierto qué es lo que sostiene la materia. Y la molécula es la palabra. Esa es lo que mantiene todo junto, lo que sustenta todo. Por eso es que la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, aleluya. Quiere decir de que usted y yo necesitamos esta palabra. Por eso es que la palabra se deriva en dos, en el logos y el rema. El logos es la palabra escrita y el rema es la palabra revelada. La palabra revelada es la palabra que Dios te está hablando en estos momentos. Es la palabra que transforma, es la palabra que cambia, es la palabra que, oh, aleluya, te cambia y te transforma totalmente. Por eso es que tú necesitas recibir el verbo. Necesitas que Él nazca en tu corazón, en tu espíritu. Tú necesitas a Él en este día. Y aquí dice claramente que Cristo es el título, fue el nombre esperado del Rey de los judíos. O sea que Él daría la victoria a su pueblo y nos limpiaría a nosotros de todos nuestros pecados. Jesús es nuestro Salvador y Él es nuestro Rey. Mire qué tremendo es esto. La palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Todo aquello que dice que Jesús no vino en carne es un espíritu inmundo. Jesús se hizo carne. Eso es poderoso. Por eso es que cuando usted recibe la palabra rema significa la palabra revelada, la palabra que transforma, la palabra viva y eficaz. Dicen en la palabra que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. La palabra tiene ojos. La palabra dice que es como espada de dos filos que atraviesa. En Apocalipsis también habla de la palabra de dos filos. La palabra de dos filos. La palabra entra. Mire, no hay cosa que sane más que la palabra. Cristo es la palabra. Cuando esta palabra se da con unción, oh, aleluya, los muertos tienen que levantarse. Oh, aleluya, por eso es que cuando Él dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro tuvo que salir, porque el verbo encarnado estaba hablando. Y cuando usted y yo predicamos la palabra con unción, oh, aleluya, la materia, todo tiene que obedecer a Jesús, tiene que obedecer a su palabra. Todo tiene que someterse a Jesús. Oh, gloria a su nombre. Por eso es que la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo. Jesús se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre. Se humilló hasta lo sumo. Dicen en Filipenses 2, dice que se humilló hasta lo sumo. Y dice que después de que mencionan las 7 humillaciones de Jesús, dice para que toda rodilla se doble. Para que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor nuestro. Así es que Jesús, sabemos que Jesús siempre ha existido. Él ha existido desde antes de la creación. Ahora, ¿por qué Él se va a revelar como la palabra? Porque Dios es un Dios comunicativo. Él se expresa. Jesús se expresa y se ha venido expresando desde aún antes de la creación. Ha venido Él expresando. Es un Dios comunicativo.